que me considero maximalista simplemente porque creo que Bitcoin es el único dinero real que existe digital. No existe otra cosa. Lo digo yo con todo respeto, pues, pero robar, hay que decir la palabra completa, robar. Es un cleptócrata, el señor Donald Trump. O lo que he empezado a entender con Bitcoin es que cuando un activo sube muy rápido, tiene que bajar. Y me genera la inquietud de cómo utilizar esas palabras que a uno le afectan tanto, el tema de la manipulación, ¿cierto? Y poder comenzar a mostrar cómo esta red de Bitcoin es también una solución a esa manipulación, a una manipulación de la historia, ¿cierto? Realmente entender que uno va a poder entregar ese Bitcoin a sus hijos y a sus nietos. 5 pasos al norte del Papayo, después 90 grados, 12 pasos allá a la vuelta de la esquina y ahí abajo tiene la Huaca. Cuando la gente empieza a entender un poquito más de educación financiera, de los conceptos financieros, empiezan a hacer mejores preguntas. Muy buenas tardes, días, noches, donde estén en el planeta. Estamos a la altura del bloque 942.185 de la cadena de tiempo de Bitcoin, con una invitada muy especial. Paso a saludarla, Dalia, ¿cómo estás? Primero tú, y también dando la bienvenida al joven Sebastián Buriticá, quien hoy Gracias. muy de naranja nos acompaña. Muchísimas gracias, Gabriel. Los maximalistas, cuéntanos de ti un poquito. ¿Qué te digo, Gabriel? De esto estábamos hablando antes de empezar a grabar, pero te estaba diciendo que sí, que me considero maximalista simplemente porque creo que Bitcoin es el único dinero real que existe digital. No existe otra cosa que sea descentralizada, desmaterial, bueno, etcétera, todo lo que ya sabemos que es Bitcoin. Entonces, como reserva de valor, 100%, y cada vez tengo más convicción en ello. Creo que las otras monedas ciertas monedas tienen cierta utilidad, entonces no las descarto, pero me siento, digamos, sí, maximalista, como ustedes. Bien, bienvenida. Sebastián. Muchas gracias. Por aquí, no, Gabriel, pues por aquí yo contento de estar nuevamente haciendo este bloque, nuestro episodio número 4, y qué alegría estar aquí en compañía también de Dalia, que nos contará un poco más también de su historia. Y no, feliz, aquí sí, muy de naranja el día de hoy, o sea, hoy me siento más maximalista que nunca. Así es, con el entusiasmo. Sí. Y tiene que mostrar ahorita todo ese conocimiento, Sebastián, de Bitcoin y lo que ha pasado. A mí no me gusta arrancar estos capítulos, Dalia, comentando un tema de actualidad. Y hemos comentado diferentes temas de actualidad y le preguntamos a nuestro invitado qué opina, ¿no es cierto? Hoy el tema que traigo para ustedes es Bitcoin, oro y la guerra de Irán. Ya tenemos un mesecito aproximadamente. Además sé que es un tema importante, Dalia, en tu vida, lo sé. Quisiera escuchar atentamente también qué posición tienes sobre ese conflicto, sobre el dinero fiat que corrompidamente está ahí involucrado en esa financiación de guerra, y lo que está ocurriendo como un fenómeno bien particular, porque de ser considerado un activo de riesgo, Bitcoin en las últimas 4 semanas se ha vuelto un activo refugio, y que está no correlacionado en este momento con el oro. El oro efectivamente tuvo un incremento a comienzos de año, llegó hasta un máximo de $5,600 por onza, máximo histórico, y ha venido cayendo, hoy en día está, no sé, en 4,600 aproximadamente por onza, o sea, ha tenido un desplome importante, y más durante los últimos 30 días, que la guerra empezó a finales del mes de febrero, ¿no? Mire la diferencia, Sebas, de lo que antes era considerado de alto riesgo, hoy en día está siendo considerado como un activo refugio, un activo seguro. Estamos hablando de Bitcoin. Y lo que antes era, o lo que primordialmente siempre ha sido un activo refugio como el oro durante 5,000 años, pues ahorita cae durante la guerra mientras que Bitcoin se aprecia. Les quiero preguntar acerca de eso, no sé quién quiere ir primero. Sebas, cuénteme ahí después para que Dalia se explaye en su opinión. Pues Gabriel, como lo hablábamos alguna vez también en uno de los primeros capítulos, a mí cuando pasan ese tipo de cosas me genera mucho interés en esas señales que le pueden dar a las personas del común, a las personas que de pronto no han todavía, no han tenido esa experiencia, 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 no han tenido esa
ingresaba a este bonito mundo de Bitcoin. Y que de pronto, así de pronto el tema específico de saber cuánto subió, cuánto bajó, cuándo fue la correlación, cuándo no, como qué señales le pueden llegar a las personas que todavía no han tenido la oportunidad de entrar y de comenzar a ahorrar, ¿cierto? En satoshis. Y yo creo que esa señal es la que me genera a mí más curiosidad y de poder como transmitirla mejor a las personas, ¿cierto? Es decir, así como lo hablamos en un capítulo, las empresas están llegando a Bitcoin, más grandes empresas están invirtiendo, demás. ¿Eso qué información le puede dar de pronto de una tranquilidad a un pequeño ahorrador para que así tenga muchas dudas, porque dudas las va a haber, ¿cierto? Y es muy válido tener dudas al respecto cuando no se está en un punto como lo estamos nosotros, que es un punto de claridad sobre la tecnología, de claridad sobre cómo está estructurada, claridad de cuáles son los puntos que la hacen tan robusta. Entonces yo creo que esas señales, yo creo que son me alegra cuando pasa porque son herramientas que podemos utilizar nosotros para de pronto, sin entrar en una discusión a veces con las personas porque es mucha información, simplemente decirle, estos son unos hechos que están pasando a nivel macro, llamémoslo, pasa esto, pasa lo otro. ¿Qué le puede decir eso a usted, persona que está pensando en invertir en algo o en ahorrar en algo? De pronto no es tan mala idea el tema de Bitcoin. Entonces, esa parte es la que más me genera mi interés en este tipo de momentos, cuando pasan esas cosas. Señales, gracias, Sebas. ¿Tú qué Mm. opinas, Dalia? Te digo, Gabriel, la verdad creo que entendía mucho mejor la situación hace unas semanas, cuando el oro realmente estaba disparado y simplemente por la cantidad de dinero que se está imprimiendo globalmente, por los tariffs que puso Trump, por la inteligencia artificial, el mundo está como en un momento muy incierto. Entonces creo que en ese momento no solamente los individuos, sino las instituciones, los países empezaron a meterse en el refugio de valor que conocen, porque Bitcoin todavía es un activo que realmente no se conoce. Entonces, creo que esa subida en oro con relación a Bitcoin y precisamente para meterse en un activo de, que, de no riesgo, ese fue el rumbo que la gente tomó. Pero ahora, digamos que el descenso de oro me parece, o lo que he empezado a entender con Bitcoin, es que cuando un activo sube muy rápido, tiene que bajar, vuelve a bajar a su media. Entonces, yo creo que no, no quiero cantar victoria, digamos, que Bitcoin está mejor que el oro. Creo que simplemente el oro se está recuperando. En este momento está pasando un momento hay una persona que yo sigo que dice chop salivation, que vuelve y baja su media y para volver a arrancar. Es como que está tomando fuerza otra vez. Entonces, basado en lo que está pasando en el mundo, creo que el oro va a seguir subiendo. No lo descarto. Y creo que es precisamente por eso, porque la gente eso es lo que conoce cuando está asustada, cuando hay riesgo. Bitcoin increíblemente se ha sostenido y creo también que es por el ingreso institucional, porque este ciclo hay una base mucho más sólida de más gente que es confiable, digamos, hablando de la validez de Bitcoin, del valor de Bitcoin, las instituciones metiéndose en los ETFs. Entonces, por eso creo que este ciclo ha sido como tan diferente. No, Bitcoin no bajó tanto o no ha bajado. Podría todavía, si hay una guerra, si esta guerra con el petróleo sigue, realmente nunca se sabe. Yo no sé qué va a pasar, creo que nadie sabe qué va a pasar. Pero más o menos ese es. De pronto Trump sí sabe lo que va a pasar. Exacto, es el único. Aunque sea sabe manipular lo que va a pasar al siguiente día. Muy peligroso ese tema con Trump en medios, con Truth Social, diciendo cosas. Esta semana incluso se observó el lunes una posible manipulación de mercado con un spike en subida en S&P 500, digamos, en oil, en petróleo también. Algo muy particular lo que sucedió 15 minutos antes exactamente que el presidente hiciera unos anuncios sobre las mejoras en la relación que tiene con Irán y que de pronto pudiera llegar a ser, hay un episodio, digamos, de conciliación, de paz,
de armisticio, no sé, alguna cosa. Es lo que está anunciando. Y eso ya se ha venido observando porque lo hizo mucho durante el año 2025, afectó el precio de muchos activos, incluyendo criptos y Bitcoin, obviamente, lo que llaman taco, ¿no? El taco trade, que es básicamente que Trump, pues, digamos que se enfrenta a una situación en medios, cualquiera que sea, guerra o aranceles o algún otro tipo de decisión de carácter geopolítico, decir, por ejemplo, que va a comprar Groenlandia o cosas de este estilo, y eso manda unas señales al mercado que él o sus cercanos, como en insider trading, le ganan bien sea en los mercados o a través de los mercados de opinión tipo Polymarket, que también se ve están siendo manipulados. Una cosa terrible porque estamos en manos de un señor que pues busca a través de la hegemonía comunicacional tener control sobre los mercados y a sí mismo, lo digo yo con todo respeto, pues, pero robar, que decir la palabra completa, robar. Es un cleptócrata, el señor Donald Trump, y hay que decirlo, y me sostengo detrás de eso, y no solamente roba con manipulación de mercado, sino que roba a través de la emisión monetaria y roba a través del complejo industrial militar y roba a otros países de sus recursos naturales y roba respeto, dignidad y llamémoslo así, soberanía también de tantos países. No es el líder de la libertad que creemos que es, no lo ¿es cierto? Es un político más, y es un político más que no solamente hace culto a su ego, a su personalidad, sino también a sus intereses personales muy particulares, donde para él todo es un deal, todo es un negocio. Para el señor Trump, todo es un negocio. No me quería extender mucho en eso, pero me parece que es importante decirlo. O sea, aquí no estamos ni a favor ni en contra ni de Irán, ni Israel, ni de Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí estamos en contra de los que nos quieren controlar. Estamos pro libertad, pero la verdadera libertad, ¿no es cierto? La que igual nos permite elegir el dinero y que preserva mejor nuestro tiempo y nuestra energía. Voy a decir tres cositas que me parece que no son tan obvias en este mercado alcista de Bitcoin con motivo de la guerra. Y después te dejo a ti, Dalia, que hables muy profusamente de lo que, si quieres, es para ti la guerra y tu camino personal en Bitcoin, porque tienes muchas cosas que contarnos. Entonces, tres cositas por las cuales yo digo Bitcoin le puede ganar al oro en esta coyuntura. La primera es que él tiene la ventaja de hacerse líquido 24/7. Las 24 horas está Bitcoin siendo liquidado. Es el único asset, el único activo macro global que no para de venderse y comprarse, perdón. Entonces, por eso Bitcoin es el activo de primera respuesta, llamémoslo así. Si cuando sucede algo, y si sucede algo durante el fin de semana, el primer activo que responde es Bitcoin. Por lo tanto, también es un magneto, un imán para la liquidez. Mire lo interesante, Sebastián. Dalia, el exceso de liquidez que obliga, digamos, una venta de activos, se lo chupa Bitcoin además durante un fin de semana o cuando los mercados están fuera de línea, ¿no es cierto? Y ahorita se está viendo entonces que ya la narrativa cambia de ser oro digital Bitcoin, empieza a ser una palanca para la liquidez. Y la liquidez es muy importante no solamente en ambientes inciertos, sino también en ambientes peligrosamente constrictores, es decir, los que pueden quitarte a ti lo tuyo, ¿no es cierto? Se afirma entonces la liquidez porque yo me tengo que llevar mi liquidez a donde yo considere que sea más práctico, más seguro o mejor. Y eso, qué curioso, es Bitcoin, inconfiscable. Entonces, liquidez inconfiscable. Entonces, cambiamos narrativa de oro digital, hemos visto que no se correlaciona con el oro físico, por una narrativa de somos liquidez, somos disponibilidad, actuamos de inmediato, vamos 24 horas a lo que está pasando en el mundo. Es un monumento a la globalización descentralizada, es un canto a estamos todos unidos por fuera del sistema. Ya con esto, pues, y con ese dramatismo me lo... ¿Qué tal? Dice, ahí está Ahí sí, lo que... Antes de darle la palabra a Dale, quería sacar aquí una palabra que me llamó mucho la atención de lo que de lo que están hablando y es el tema de la manipulación. Entonces me hace pensar sobre... Es complicado a veces también y para uno que le gusta mucho este tema, que revisa la red, que mira efectivamente cómo es su estructura y esa infraestructura que está desplegada a nivel global. Y me genera la inquietud de cómo utilizar esas palabras que a uno le afectan tanto, el tema de la manipulación, ¿cierto? Y
y poder comenzar a mostrar cómo esta red de Bitcoin es también una solución a esa manipulación, a una manipulación de la historia, ¿cierto? Y de cómo, que a veces es también complejo porque volvemos al tema del oro, y obviamente ahí sí, ahí tengo no mucha información respecto a cómo funcionan los procesos productivos completamente del oro. Sin embargo, cuando uno se va a temas muy fundamentales de lo que son los bienes de consumo, los bienes de capital, uno podría empezar a mirar que en esa relación la red de Bitcoin tiene una independencia en sus bienes de capital, ya que cada nodo, cada computador, cada persona que guarde por alguna razón toda la cadena, todo eso comienza a ser parte de esa estructura de bienes de capital que comienzan a trabajar en pro de algo y que es algo que no se tiene, que también está en pro de esa no manipulación de lo que pasa en la red y de cómo esa verdad y cómo la red mantiene una verdad independientemente el actor. Entonces, quería solamente decir esa parte porque me parece una palabra muy interesante que genera a veces que puede generar muchas discusiones interesantes y que me interesaría mucho cómo utilizar esa palabra como un mecanismo para mostrarle a la gente cómo la red de Bitcoin también puede ser una solución. Si a veces, no, a mí no me hable de Bitcoin porque eso no sé qué. No, cómo utilizar otras palabras que dan malestar, que generan malestar en las personas, que generan ese inconformismo y mostrarles que hay una red, hay un desarrollo tecnológico, ¿cierto? Que puede llevarnos a un mundo donde, por lo menos hablando de la tecnología de dinero, la manipulación respecto a cómo funciona esa tecnología de pronto ya es algo que la humanidad encontró su solución. Me Entonces, parece súper interesante lo que acaban de decir y me pones a pensar, pues me pones a pensar que realmente Bitcoin es lo único que podemos verificar que es cierto. De resto, absolutamente todo lo que estamos viendo, estamos leyendo, estamos absorbiendo, no es verificable. Es más, acabo de ver que OpenAI acaba de eliminar a Sora, que es el software que la de video, exacto. Y una de las razones fue porque vieron que videos tal como en Venezuela la gente celebrando cuando se fue Maduro, ese video, pues esos videos parece que fueron generados por inteligencia artificial. Entonces, esa manipulación, esas cosas que realmente los noticieros, absolutamente todo, nos están realmente siempre manipulando de una manera a la otra. Si uno quiere ver una única verdad, lo único que tiene que hacer es prender su computador y meterse a el blockchain y entiende que desde el 2009 estas transacciones que existen y tienen razones, solamente la parte monetaria y hay mucho más que eso, pero en el sentido de que no nos pueden manipular la plata, no nos pueden manipular todo. Todas estas transacciones son realidad, la estamos verificando nosotros mismos. Entonces, pues eso me parece muy interesante que empezaron a hablar de eso. Y por otro lado, pues me imagino que el miedo que tiene la gente, pues los países ahora cercanos a Irán, de una guerra nuclear, de cualquier ataque de Irán hacia ellos, eso también hace que uno quiera tener dinero propio, porque no se sabe qué pueda pasar mañana en un país que se acaba, no sé, cierran, apagan, hacen, pero la única cosa que uno tiene seguro es si ha acumulado un poco de Bitcoin, sabe que puede salir con sus 12 palabras de ese país a pie. Pero el sistema bancario puede que no exista, puede que haya un ataque al sistema bancario. No se sabe, pero con Bitcoin no es así. Con Bitcoin yo sé, tengo la convicción, no sé que puedo estar segura que voy a tener algo de valor aquí o en China o en cualquier parte si me toca irme no sé, o esconderme o lo que sea. No sé si me hago entender con eso. Espero que no nos persigan, pero si nos persiguen, si nos censuran, si nos manipulan, pues ahí tenemos una vía de escape, por lo menos podemos rescatar algo de lo que hemos trabajado, del tiempo que hemos gastado e invertido en nuestras vidas, que merece ser preservado.
Bitcoin nos ofrece eso. Muchísimas gracias, Dalia, por entregarnos esa visión también. Yo quería preguntarte, ahorita sí, para que entremos en materia y tú nos puedas explicar bien tu camino en Bitcoin, cómo llegaste a Bitcoin, qué has hecho en Bitcoin, porque has demostrado trabajo y aquí maximalistas demuestran, hacen prueba de trabajo. ¿Qué has hecho en Bitcoin? Si tienes algún negocio, algún pitch que quieras hacer, por favor, también bienvenido. Cuéntanos de ti. Bienvenida. ¿Qué te digo? La verdad, creo que entré por curiosidad, más que todo por curiosidad, pero me quedé por muchas otras cosas en Bitcoin. Entré por el precio, como yo creo que entra todo el mundo. En el 2017 empecé a mirar la gráfica, que yo no soy inversionista, no, simplemente miré la gráfica, vi que precisamente que estaba subiendo, que bajaba y dije, en este momento está bajita, voy a comprar, compré a 9,000, vendí a 11,000 y me sentí el genio mayor en el 2017. Y ahí por un tiempo nunca volví a saber de Bitcoin. Bueno, eventualmente por cosas de la vida, por la pandemia, porque estaba muy cansada. Yo vengo por 20 años, he educado a la gente, he enseñado matemáticas y física. Y la pandemia llegó y creo que estaba exhausta, estaba ya quemada de este tipo de trabajo y dije, me voy a dar un año para de pronto invertir lo poquito que tenemos nosotros, o porque yo, bueno, mi carrera, pues mis estudios fueron en finanzas y entonces dije, voy a volver a esta área y voy a invertir un poquito de nuevo, todas las lecciones que uno quiera que alguien haya tenido precisamente por haber tratado una cosa, no sé cómo se dice eso, todas esas lecciones las aprendí a las malas. Entonces me metí primero, se supone que con la bolsa a invertir, me di cuenta que no era buena para eso y mientras tanto, bueno, Bitcoin me entró otra vez en el radar y por cosas de la vida resulté yendo a El Salvador. Me pidieron que precisamente como vengo del campo educativo, que vaya a El Salvador a crear un currículo de Bitcoin, ya que El Salvador fue el primer país que estableció Bitcoin como moneda legal y la gente del común, nadie sabía. Cuando Bukele dijo, ahora una de las monedas legales es Bitcoin, nadie sabía que era Bitcoin. Entonces mi misión allá fue empezar a educar a la gente. Y ese camino en sí fue muy transformativo porque vi lo que Bitcoin podía lograr con la gente. Hay muchas, en muchos sentidos, Colombia, pues nosotros somos colombianos, vemos que hay mucha desigualdad de oportunidades. Y yo empecé a ver que Bitcoin le podía dar oportunidades a la gente que no estaba bancarizada, por ejemplo, el transaccionar con dinero, remesas, y eso otra vez me trajo a Colombia. ¿Cómo podemos solucionar muchos problemas en Colombia? Entonces, esa fue parte de lo que me atrajo mucho a Bitcoin. Empezar a entender que Bitcoin no es solamente dinero, es una solución a los problemas que tenemos en el mundo actual. Y cómo puedo aportar yo mi granito para darle a mi país, no sé, aunque sea la educación, para que la gente tenga buen criterio de por ejemplo, de votar, de cómo vota la gente, poder simplemente ampliar el rango de preguntas que uno se hace a sí mismo, porque creo que eso me enseñó Bitcoin mucho, que a preguntar y a verificar muchas de las cosas que ahora entiendo. Me falta mucho, pero muchas de las cosas que ahora entiendo. Entonces, ese fue mi inicio de Bitcoin, que me llevó del precio a los fundamentos de Bitcoin, a cómo se podría ayudar a mejorar el sistema centralizado. Me abrió muchos caminos. Y bueno, después de haber entendido eso, de haber estado con El Salvador y con ese currículo por 2 años, que también fue un reto muy grande, porque sí, yo enseñaba matemáticas, enseñaba física, y durante muchos años creo que aprendí a tener, digamos, formas diferentes para enseñar
cosas que a la gente le quedaba difícil. Me encantaba inventar actividades interactivas, formas diferentes en que la gente pueda pensar, no simplemente leer un texto. Entonces, en El Salvador también, lo que hice fue escribir un texto y lo escribí, al principio realmente no entendía nada y aprendí haciendo ese texto. Pero yo le decía a los profesores, bótenlo a la basura, hagamos las cosas interactivas para que la gente entienda. Y esa es otra parte que me di cuenta, que todavía mi primer Bitcoin, el diplomado de mi primer Bitcoin, es muy teórico. Uno, bueno, entiende los fundamentos, entiende todo, pero de ahí a empezar a custodiar Bitcoin, a realmente ser soberano, hay un paso gigante. Entonces, ese campo de educación después me llevó como a sentarme un poquito más en la realidad y a decir, ok, ya más o menos entiendo la teoría, ahora cómo la podemos implementar. Porque una de las cosas que he entendido últimamente es que sí, la gente saca su dinero de un exchange, compra Bitcoin, maravilloso, ya es más de lo que el 99% de la gente ha hecho, compra Bitcoin, lo saca de un exchange, tiene una frase semilla, pero eso realmente no es, lo que hace es cambiar el riesgo de contraparte, ahora tiene un riesgo uno propio, el riesgo único de uno poderse equivocar, de uno poderse morir, de la frase semilla haberla escrito incorrectamente, de no saber recuperar, de realmente entender que uno va a poder entregar ese Bitcoin a sus hijos y a sus nietos. Entonces, eso me llevó ahora a trabajar en custodia, en una organización que se llama The Bitcoin Advisor. Y lo que hacemos es ayudarle a la gente a custodiar su Bitcoin. Y realmente existe el dicho que not your keys, not your coins. Pero se tiene que entender que cuando uno tiene sus coins y uno es su propio tiene la responsabilidad única de cuidar esas monedas, de cuidar ese valor, de ese trabajo, de ese tiempo, de todo eso que uno ha acumulado a través del tiempo en un hardware wallet. Entonces lo que hacemos es empezar a mirar todos los puntos posibles de falla. ¿Cuántos Bitcoin no se ha perdido simplemente porque la frase semilla se pierde? O porque una persona, o por ejemplo, en California, cuando fueron los incendios hace por ahí un año en California, ¿cuánta gente no tenía su Bitcoin guardado en sus cajas fuertes, pues en hardware wallet, en sus cajas fuertes, desaparecido? Cuando una persona, por ejemplo, dice, bueno, entonces yo no voy a tener el riesgo de tener una sola semilla, sino que simplemente copia su semilla en varias partes. Ahora lo que está haciendo es distribuyendo ese mismo riesgo único a diferentes partes. Ahora no lo tienes que cuidar solamente acá, sino aquí y allí y acá, porque ahora está expuesto a otros tipos de riesgos. Entonces, lo que quiero decir es que lo que trabajamos es con billeteras multifirma. Son, por ejemplo, en vez de poder hacer transacciones y tener solo una firma para poder mover ese dinero, lo que hacemos es generar, digamos, billeteras en las que se necesiten 2 de 3 llaves. Y vamos un paso adicional de eso, porque sí, es mucho más seguro que una persona individual cree su propia billetera multifirma, porque si se le pierde una llave, digamos, tiene 2 de 3, un vault que sirva con 2 de 3. Entonces, digamos, se le pierde una, tiene el respaldo de las otras 2. Pero sí, cosas que realmente, y no es por asustar a la gente, sino alguien puede entrar a robar en la casa. Hay cosas que son muy, muy improbables, pero podrían pasar. Entonces, si una persona tiene las 3 llaves, la posesión de esas 3 llaves o el control de esas 3 llaves, hay otros puntos de falla que otra vez son porque no tiene el control entero de su Bitcoin. Entonces, un país precisamente que decida confiscar Bitcoin, si tú tienes
dos de las tres, o las tres, digamos, las tres semillas en tres diferentes partes de tu casa, en el banco, en donde sea, te obligan a sacar, te podrían obligar a sacar, a firmar yendo a estas tres partes que todas son partes de la misma jurisdicción, digamos. Lo que hacemos es, además de reducir esos únicos puntos de falla, que existen muchos, billeteras que están comprometidas, la gente que no compra billeteras directamente a través de la manufacturero, sino a través de Amazon y han sido comprometidas en el supply chain, en la cadena de los brand, en español me queda difícil, los números aleatorios, la frase semilla, cómo se genera la frase semilla. Toda esa parte pudo haberse manipulado antes de que uno siquiera tenga esa billetera. Entonces una billetera podría generar un número muy pequeño, un número muy limitado de frases semillas, simplemente porque ha sido manipulada. Eso es otro único punto de falla. Para concluir, que hay muchos otros, lo que hacemos es, tenemos tres llaves y cada una de esas llaves está en una jurisdicción diferente. Y de esa manera, bueno, de ahí podemos después hablar de eso, pero eso es lo que hacemos. Tenemos un 2 de 3 en las que las llaves están también, no solamente geográficamente distribuidas. Entonces, me encanta hoy en día trabajar en eso, porque no solo yo he perdido mucho dinero, porque siempre he perdido las llaves, porque no entendía bien lo que era precisamente tener custodia real de Bitcoin. Tenía a Bitcoin en Celsius, que era un tercero, otra vez tenía riesgo de contraparte. Por esas historias y por las que oigo miles y miles de veces otra vez, me encanta lo que hago en este momento. Okay. Gracias por darnos esa visión tan detallada sobre la seguridad versus la responsabilidad que trae la soberanía individual, ser su propio banco, ¿no es cierto? Entender que, creo que lo mencionaste muy bien, esto va para generaciones, no solamente para el final de año o esta década. Entonces sí hay que tomárselo en serio y gracias por ayudarle a la gente a que se lo tome en serio y enseñarnos a todos cómo debemos hacer una custodia segura y adecuada de nuestros recursos. Sebas, usted, como me imagino que usted, pues con todo ese Bitcoin, usted tiene 2 de 3, 3 de 5. A mí me toca es tener eso distribuido porque no es que donde les diga, me caen. Usted distribuye la pobreza. Yo también tengo culebras. Otro concepto. Sebastián, no, pero volviendo... una pregunta. ¿Lo tienes sí. distribuido alguien que esté en tu familia? Que esté, pues, o alguien que creas que sea la persona, si el día de mañana, Dios no quiera, tú no estás, sabe dónde están distribuidas esas frases, cómo reconstruir tu billetera, etcétera, etcétera. Tiene un plan entero de dónde andan las cosas, si tienes un PIN, si no tienes un PIN. Solo te estoy diciendo eso para que vayas a empezar, porque uno no piensa en esas cosas. Uno no piensa, el día de mañana yo no estoy, únicamente yo entiendo Bitcoin, nadie en mi familia entiende Bitcoin. ¿Qué van a hacer con una cosa de estas? Se va a perder el Bitcoin. Entonces hay que dejar un plan estructurado, tienes que dejar un mapa. No tiene que ser con Bitcoin Advisor o con otro custodio, lo que sea, pero asegúrate que pienses también en esas cosas. Y es un muy buen recomendación, porque casualmente, digamos que realmente uno también cae ahí como en esa mala práctica, ¿cierto? Porque se siente uno muy confiado de cómo maneja sus cosas. Y hay algo que a mí siempre me genera inquietud cuando viajo. O sea, en este momento la única persona que sabe es mi esposa, ¿cierto? Tampoco es que tenga mucho, entonces digamos que es de cierta forma sencillo ver cómo está custodiado. Sin embargo, lo que dice Daria es un muy buen punto para volver a revisar. Y es que la última vez que revisamos el plan, porque tampoco es como un plan, fue hace como un año y medio. Entonces, muy probablemente ya a mi esposa se le olvidó parte del plan. Entonces, es bueno eso porque también es como esa parte de, bueno, se tiene un pequeño plan, pero cómo se le da seguimiento, porque lo que dice Dalia, se llega uno, por ejemplo, cuando viajo a Colombia, siempre la pregunta, bueno, de aquí pase algo, aunque trato de llevarme
una copia de mis semillas, de mis frases, pero siempre la pregunta, ¿no? Porque hay algo que a mí siempre me ha interesado mucho de la custodia, que es algo que de pronto, por ser un tema tecnológico, a veces como que uno cree que es algo que es la primera vez que lo hacemos. Sin embargo, ustedes también deben tener historias así en su familia, de la tía o la abuela que guardó plata en un cuaderno y cuando de pronto dejó este mundo recogiendo las cosas, no sé, lo encontró un primo. Y eso es custodia. O sea, nosotros hemos custodiado nuestro dinero efectivo porque también no olvidar que Bitcoin es dinero, o sea, es Electronic Cash System, ¿cierto? Se le está tratando de emular lo que también de cierta forma en la relación del efectivo. Y para mí la custodia es muy interesante porque las personas del común ya lo han hecho. De pronto el tema de la tecnología fiat no ayuda porque obviamente si se deja la plata debajo del colchón, pues se pierde por inflación. Pero digamos que esa parte funcionará bien. La custodia ya hemos hecho, ya hemos estado en contacto de esa custodia. Y ha pasado también cosas similares, cuando uno no, por tema de privacidad, por tema de desconfianza, uno no lo comunica, muchas personas han fallecido o se han perdido y su dinero nadie sabe dónde está, ¿cierto? No sabe dónde está su valor. Entonces voy a tomar esa recomendación de Dalia y primer punto, repasar con mi esposa ese pequeño plan y segundo, mirar también qué otras cosas están disponibles para uno también mejorar esa práctica de custodia, porque sí me cogió aquí cortico, no la Te doy tengo muy una bien. sola recomendación más que acabas de decir. Por ejemplo, acabas de decir que tú te llevas tus semillas contigo a Colombia. Eso para mí es, ya te acabas de exponer. Red Porque, flag, red Red flag. flag. Públicamente van a venir, hermano, y lo van a estar esperando cuando llegue usted a pedir no, el pero espacio. ya sabes, para que de ahora en adelante No saben no dónde se las te llevo. ocurra hacer eso. No se te ocurra. Llévese otras que O digan, Que llévate me las una. no, llevo falta debajo ahí, del Si que son, gorro. no vea, si ese son todo se dos de bendice tres, allá. llévate una. Llévate una y déjale una a tu esposa. Pero, Es- o una a lo que sea, en la caja Ujú. fuerte, donde sea. Sí, No, pero no pero Sebas, completa. mire que tiene sentido lo que dice que estamos enseñados a custodiar, pero se nos ha olvidado. Ujú. Las joyas de la abuela, el reloj del abuelo, sí, todas esas cosas, ¿no? Desde los álbumes familiares, usted está acostumbrado a guardar, ¿no? Y a Que guarda preservar. con Y al custodiar. final del Ujú. día son igual de valiosos, ¿no? O sea, un recuerdo eterno. Imagínense lo valioso que puede llegar a ser versus algo material, sin una moneda de oro. ¿Por qué no? Ujú. La joyita. Ujú. Y a propósito de lo que nos está diciendo Dalia, tener ese mapita, ¿no es cierto? O sea, Sí, qué buen punto. se llegue y marque 5 pasos al norte del Papayo, después 90 grados, 12 pasos allá a la vuelta de la esquina y ahí abajo tiene la De huaca, de tres vueltas. Sí, 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 a lo bien. su Sí. huaca, ¿no? Ahí guarda su huaca, Ujú. su Y Pero no un caneta. buen punto. solamente eso, por ejemplo, si tu billetera está bloqueada con un PIN, Ah, sí. simplemente decirle a tu esposa, tengo un PIN y el PIN está guardado en X. No tienes que poner en el mapa el PIN, Ujú. O porque que se le también se queda, se le vuelve. encuentra el mapa y qué. Ahí sí ya ñao. Es que ñao. Qué pena ese vocabulario. Cero de vocabulario de NEA, pura NEA. Sí, sí, no. NEA Perdón, enviando. buen gorro. Bueno, no, gracias por contarnos todo eso, Dalia, y Sí. gracias, Sebas, también por aportar sobre tu experiencia y lo que uno no debe hacer, Ujú. para que estemos todos muy alertas también y lo tomemos en serio. Te quería preguntar, Dalia, un poquitico acerca de esa experiencia femenina. Yo conozco a tu familia desde hace muchos años, muchísimos años, y cuando hablo con uno de tus primos me dice, yo tengo primas muy inteligentes. Tú eres una de esas, habla yo conozco a otra Demasiado querido, y demasiado querido. creo que tiene razón, Sí. y creo Gracias. que pues lo que has demostrado en ese camino también de autoconocimiento, de autodidacta, de aprendiz insaciable, de ser una estudiante del aprendizaje, si eso tiene sentido lo que estoy diciendo, estudias cómo aprender y asimismo te conviertes en una docente, una mentora, una consultora. Gracias por ese aporte que te das. ¿Cómo ves desde esa perspectiva de la educadora, por ejemplo, mujer educadora en este mundo de Bitcoin y cómo se asume que una mujer tenga tanto conocimiento duro, o sea,
técnicamente suficiente, enseña matemáticas, enseña física, crea un pensum sobre Bitcoin, es consejera con las damas, ¿no es cierto? Con esta señora que no maneja la plata, la señora, cosa que yo digo, y lo digo abiertamente, estoy totalmente en contra. Si hay alguien que sepa del dinero y de la preservación del valor en la familia, es la mujer. Pero sé que eso, digamos, es otra discusión. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia como educadora mujer en el mundo de Bitcoin? Donde no hay muchas mujeres, digámoslo Bueno, claro. no, sabes que yo creo que a mí nunca se me ocurría esa pregunta en Colombia. Yo en Colombia, primero que todo, nunca me sentía discriminada, digamos, por ser mujer. A nosotros en el colegio, digamos, las mujeres, los hombres, éramos exactamente lo mismo. En mi matrimonio, pues en general en mi vida, me he sentido más discriminada por ser judía. Yo soy Ok. ese es otro tema. Pero cuando llegué a El Salvador me di cuenta lo que es discriminación a las mujeres, porque precisamente en las situaciones pues es muy notable las diferencias de salario. Yo no tenía un salario, pero las diferencias de salario, cómo le hablan a la gente, cómo confían en la gente. Y desde ese momento empecé a mirar, pero no hay nadie, pues las mujeres somos yo no sé, el 2% estoy diciendo un porcentaje sin tener ninguna verificación, es un porcentaje muy pequeño. Uno va a las conferencias y hay 3 mujeres. Es difícil, pues es difícil en cierto modo, pero yo siempre fui como más amiga de los hombres de todos modos, entonces creo que por eso me ha quedado, digamos, más fácil las conversaciones en un grupo de Bitcoin. La gente habla de Bitcoin y a mí no me importa si es verde, blanco, hombre, mujer, yo hablo. No, nunca me siento, pero tienes toda la razón. Para una persona nueva entrando en el mundo de Bitcoin, siendo una mujer, con decirte, los clientes que tenemos nosotros, también, el 90 y pico por ciento son hombres. Los que tú dices, pero son las mujeres, como dices tú, las que le controlan cuánto Bitcoin puede tener a los hombres. Entonces, hemos tenido muchas conversaciones. No, mi esposa no me deja tener más, no me deja hacer más, no me deja. Pero entonces lo positivo que veo es que cuando una mujer te habla de custodia, porque educamos a la familia, el hombre de la casa tiene Bitcoin, la mujer está más dispuesta a hablar con otra mujer, creo yo, que con un hombre en cuanto a la educación. Y esa parte me parece más fácil, pero sí es un mundo muy desigual, pues es muy desbalanceado. Entonces me encantaría que más mujeres entiendan, precisamente porque hay divorcios, hay cosas que pueden ser soberanas, que no se tienen que quedar en un matrimonio simplemente por el dinero, que pueden realmente llegar a ser su propia persona, con sus propias responsabilidades, con su propio dinero, con su propio tiempo y su propio esfuerzo guardado en algo que valga la pena. Muy Entonces, interesante. hay muchas cosas que he estado aprendiendo de a poquito. Es cierto. Pero ¿Cómo están allá en su casa, Sebastián? ¿Allá manda a su mujer? La mía sí, la mía contundentemente la Sí, respuesta. mira que aquí en la casa, sí, la educación de pronto, o la relación del dinero que ha tenido mi esposa desde más temprana edad ha sido una relación muy diferente a la que yo he tenido. Y eso sí le ha dado a mi esposa un poquito más de claridad sobre el tema financiero en el hogar. Entonces, sí, ella tiene potestad, potestad en ese aspecto. Lo que ha pasado en nuestro caso, que fue bien interesante, fue que yo sí, en su momento, cuando entendí Bitcoin, le dije a mi esposa, tenemos aquí un pequeño ahorro, quiero que tú compres algo. O sea, créeme, o sea, vamos de, créeme, créame aquí. Y hasta ahora, porque yo me puse más loco ahí a inventar en otros proyectos y eso, yo digo que yo con Bitcoin me enamoré y después como que lo dejé a un lado. Entonces, pues ya volví otra vez a enamorarme. Y en ese proceso, mi esposa, que sí es más estructurada y más lo que se hizo su plan de ahorro mensual y ya después yo, tanta vuelta que hice y a la final perdí más. Y dice, no, pero eso fue como esa educación compartida
Yo no, qué tristeza. Más maximalista ella que usted, Sebas. Sí, sí, o sea, y más, y claro, yo que ya, entonces, pero para responder, sí, o sea, aquí mi esposa ha estado más clara con eso y también aprendiendo de cómo ser también, en algún momento de pronto en Colombia, cuando trabajé en Bogotá, entre mis 25 y 28, uno realmente no tenía mucho en la cabeza de sus finanzas, ¿no? De ser cuidadoso con sus finanzas, de ser más responsable con lo que está ganando. Entonces, digamos que eso sí, de pronto es algo que ya logré como remediar de mí, ¿cierto? Ser más consciente sobre el trabajo que pongo para ganar, para transformar tiempo en mi actividad en valor, ¿cierto? Y empezar ya a utilizar esas herramientas como Bitcoin, pero ya resumiendo, porque ya eso es lo mío, lo más lo mío, Adele, yo me empiezo me voy yendo. Entonces volvamos a la pregunta de Gabriel. Sí, aquí mi mujer mata. Bien, hermano, felicitaciones. Hace lo Sí, sí, correcto. no, Recordemos que sí. economía, eco Ujú. es casa, Hogar. economía es las normas, ¿no es cierto? Entonces, las normas del hogar que típicamente son reforzadas por las damas, ¿no? A las cuales agradezco Ay, mucho. Yo tengo una... y, y, y qué pena para una recomendación también para todos los hombres de pronto que nos escuchan. A veces de pronto hay cosas que su esposa, su novia pueden decir que uno en su momento no procese rápidamente, pero hay palabras muy sabias, más que en el tema, más que todo en el tema financiero. Entonces uno a veces, recomendación para los hombres que nos escuchen, a veces el ego no es el mejor amigo de uno cuando hay información valiosa. Siempre hay señales, información valiosa que llega desde una perspectiva de las mujeres que es diferente a la de los hombres. Entonces escuchen antes de reaccionar y decir, no, 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 eso yo sé cómo. No, no, eso yo sé cómo hacerlo. No, no, a veces uno no sabe. Escuchen. Está muy bueno eso, está aquí escuchando. Mm, Bueno, ya vamos cerrando un poquito, Dalia, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy interesante lo que haces, admiramos el trabajo que haces, una pastilla naranja a la vez. Gracias por también hacerlo a escala con mi primer Bitcoin. Entiendo que ya no estás vinculado con el proyecto, pero solamente para los que nos escuchan que no saben qué es mi primer Bitcoin, vayan y búsquenlo, por favor, mi primer Bitcoin. Tiene unos programas de educación, algunos de ellos muy profundos, sobre los cuales ha trabajado Dalia, no sé, 10 horas aproximadamente, y otros un poco más livianos que han tratado de condensar. Y aquí cierro, la última pregunta es, ¿qué hacemos, Dalia, para que sea más fácil, sencillo, más simple, como lo diría Einstein en su momento, entregar la píldora naranja? Y con esto, pues te agradezco una vez más el que hayas estado con nosotros, Dalia. Puedo agregar una cosita que me acaba de pasar en Colombia, que agrega la educación para la gente que cuando estuve en Colombia hace una semana fue la votación del Congreso y quedé demasiado deprimida de los resultados de los votos. Y no voy a hablar aquí, no voy a hablar de quién ganó, quién no ganó, pero me di cuenta que lo que falta es precisamente educación. Entonces, educación para que la gente tenga más criterio, lo que dije antes, creo, más criterio para tomar para realmente votar. Que hace un subsidio, que realmente son las consecuencias de un subsidio, de un gobierno entregar plata y entregar y entregar. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, acabo de crear un programa que les puedo mandar luego, que es para No, empresas. aquí, donde estoy señalando, aquí supuestamente va a salir una Ah, URL, ok, una cosa, ¿no ok, es cierto? perfecto. Ahí, ahí, Entonces, un ahí va a programa, salir. perfecto, un programa para que las empresas le puedan entregar a sus empleados o cualquier persona pueda usar, que es específicamente para Colombia, pero es más educación financiera. Entonces le enseña a la gente a realmente a hacer un budget, a guardar, a qué son los, pues cómo se descomponen los impuestos, me corregiste una palabra que tenía mala, la de nómina. Sí, sí. Cómo se lee una hoja Un de nómina. recibo de nómina, sí. Pero cuando la gente empieza a entender un poquito más de educación financiera, de los conceptos financieros, empiezan a hacer mejores preguntas. Y también dice cómo guardar, cómo no entrar en deudas ridículas en Colombia con los gota a gota. Habla mucho de esas cosas.
Entonces, creo que esa es una manera muy sutil, digamos, de empezar a orange pill a cualquier persona, porque hay que entender mucho, mucho, mucho antes de realmente, muchas otras cosas, digo, es mucho más grande, antes de poder ser un pues, anaranjado del todo. Es cierto, o sea, hay tanta gente que no entiende ni siquiera un concepto base, menos pues un concepto un poco más sofisticado de una moneda descentralizada, inmutable, portátil, fungible, bla, 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 todo lo demás. Si no sabemos cómo funciona la economía, cómo funciona el aparato económico, llamémoslo así. Entonces sí tiene razón, a veces hay que arrancar desde la base, nos hace falta muchísimo, y gracias por ese llamado a la cordura, Dalia. Sebas, ¿sabes pedir? ¿Qué va a pasar? Claro, claro que sí. A ustedes mil y mil gracias por tenerme acá. En verdad, muy rico, muy, muy honrada de estar acá. Oye, muchas Les gracias. agradezco a los dos. Para lo que usted, están señor haciendo. televidente, que nos está viendo allá, por favor, continúe viéndonos. O sea, ya somos 4. Creo que después de esta emisión somos 4, Sebas. O sea, sí, ya los 4 bloques. Estas 3 personas aquí y su esposa. Bueno, 5 con la mía. Sí, Si Dalia lo cuenta ya en la casa, ya somos como 6 o 7. Ahí vamos. Estamos creciendo, ahí vamos, ahí vamos. Sí, no, y nuevamente agradecer a Gabriel. Gracias, Dalia. De verdad, qué chévere este espacio. Aquí me voy a ir con algo muy sincero y transparente. Esta semana fue una semana un poquito estresante para mí, y este espacio realmente también hasta me sirve de terapia porque me recarga de energía. Entonces, gracias a ustedes, de verdad. Entonces, también como dijo Gabriel, aquí nos vemos la próxima semana. Síganos, like, campanita, compartan con la tía, con la abuela, con el primo, con todos. Gracias los dos. No olvidar. Gracias, Dalia. Gracias, Sebas. Se cuidan. vaya muy Feliz bien. semana.